hablando acerca de lo que trae consigo la reforma, ¿no? O la contrarreforma. La clase pasada estábamos hablando acerca de cómo se presenta la reforma en el entorno del origen de la edad moderna. La edad moderna está trayendo consigo diferentes hechos importantes que pues permiten pues darnos a conocer pues algunas acciones que realizaba la iglesia. Y justamente la parte de la semana pasada íbamos cerrando acerca de ello, ¿no? De esta reforma que pedían los reformistas. Abajo tenemos la imagen de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Enrique VIII, ¿no? Estos reformistas van a eh, permitir pues de que la iglesia aplique una acción. La iglesia católica va a encontrar su accionar en base a una resolución. El Papa León X había realizado diferentes y había dispuesto diferentes acciones eh, para recaudar dinero. Y una de ellas era la venta de las indulgencias, la venta del perdón. Recuerden que su objetivo del Papa León X es construir una nueva sede en Roma, que es la capital prácticamente, construir la Basílica de San Pedro. Y construir la Basílica de San Pedro le va a conllevar a un gasto pues importante para la época de la Edad Moderna, porque va a ser un trabajo de ingeniería espectacular. No solamente ello, sino que prácticamente va a querer superar otra iglesia, la iglesia de Santa Sofía. Recuerden ustedes que en Constantinopla se construyó una de las primeras basílicas inmensas, con una cúpula tremenda, ¿no? Tremenda en el sentido porque es grande, ¿no? Y cuando hablamos de la iglesia de Santa Sofía nos referimos al Imperio Bizantino. Esta edificación de esta iglesia de Santa Sofía que mide 40 metros, si no me equivoco, 40 metros y 50 metros de diámetro la cúpula de alto, 40 de alto y 50 la cúpula de diámetro, eh, demuestra la magnitud en cuanto a arquitectura del Imperio Bizantino. Y el Papa León X quiso hacer lo mismo. Quiso mandar a construir una edificación espectacular, monumental, esplendorosa. Pues para reconstruirla empezó a lo que después realizar la venta de las indulgencias. Y ese va a ser uno de los primeros errores que va a cometer la Iglesia Católica en el marco de lo que nosotros hasta el momento hemos estado tratando. La clase pasada hablábamos de esta reforma, ¿no? Y entendíamos la reforma como esa gran revolución, como aquella protesta, por eso lo llaman la reforma protestante. ¿Pero protesta a qué? Protesta a los usos y costumbres que la iglesia hasta el momento estaba realizando. La iglesia estaba realizando una serie de protestas en el marco del comportamiento y en la actitud de la iglesia católica. Complicado para el momento porque va a cometer errores garrafales la iglesia católica desde la venta de las indulgencias hasta tener el clero pues bien posicionado, ¿no? Y dividir el clero, ¿no? O sea, la sociedad católica, o sea, los papas, los obispos, los cardenales, estaban divididos en el alto clero y en el bajo clero, como si fuesen una sociedad, como si fuesen un pueblo, cuando debieron ser una unidad eclesiástica como tal, pero no fue así. Y esto también fue cuestionado por los protestantes. Entonces estos protestantes se van a empezar a manifestar pues en las costumbres, ¿no? ¿Y cuál era el malestar de estos protestantes? Profesor, pero ¿por qué tomamos desde la reforma y por qué no de frente al grano con la contrarreforma? Que para enseñar la contrarreforma es necesario entender al revés y al derecho cómo se presenta la reforma. Entonces, la reforma va a ser la actitud que van a realizar los protestantes contra la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces la Iglesia Católica pues está expectante a lo que le están diciendo, ¿no? ¿Qué causó malestar a los protestantes, a los que aplican la reforma protestante? Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. Lógico, lo que hace un ratito acabamos de mencionar, ¿no? Las altas jerarquías,
vivían un lujo y riquezas exagerados, el clero estaba pues, había una escasa formación, ¿no?, en las costumbres, había sido cierto relajo, ¿no?, y por parte de los obispos, cardenales, ¿no?, y los cargos eclesiásticos se compraban. Y eso causaba aún más que una inquietud, una incertidumbre a la población, pero en especial a los monjes. Recuerden ustedes, hace un ratito hemos dicho, que había el alto clero y el bajo clero. Y en el bajo clero, ¿quiénes estaban? Los monjes, aquellos que estaban pues en los monasterios. En los monasterios estaban pues dedicados a una vida entregada a Cristo, ¿no? Imagínense, para los monjes era preocupante observar esta actitud por parte de la iglesia, ¿no? Y los monjes pues tuvieron a bien entender pues que la Iglesia Católica estaba pues estaba presentando una cara equivocada de lo que estaba estipulado. Otro, que la, la Biblia solamente podía ser leída por los cardenales y los obispos y eran los únicos que interpretaban la Biblia, ¿no? Y los monjes decían que no, que la Biblia se debía aplicar y que cada uno debía entender e interpretar la Biblia pues de la mejor manera posible. Y el punto clave para que surjan estas protestas y estas reformas van a ser, Fernando Daniel, ¿cuál van a ser? Está en el punto 4, léenos. Está en el punto 4, Fernando Daniel, léenos. Van dos veces, ¿eh? Está en el punto 4, Fernando Daniel, léelo. Profe, ¿me llama? No le escucho bien, profe. ¿Por qué, Fernando Daniel? ¿Qué pasó? No, es que siento que su voz... Listo. Bien. Entonces, le habíamos pedido a uno de sus compañeros que nos lea la última estocada para que los protestantes empezaran a hacer sus protestas, pues, y pidieran una reforma en la iglesia. Entonces, la última estocada fue la venta de las indulgencias. Dime, Madeleine, me está levantando la mano. Puedes hablar y no hay ningún problema. Madeleine, Made, no se te escucha. no te escucho, corazón. Algo debe pasar con tu micro. Espérate, te habilito el chat. Pero solo para ti. Yo habilito el chat y digo para una persona y automáticamente otros escriben. Y cálmense. ¿Sí? Por favor. Cuiden el chat. ¿Qué pasó? A ver, profesor, dime. Listo, no te preocupes. ¿Qué pasó, Madrid? Repite. Pídelo. Madre mía, rápido. Manda tu pregunta, Madrid. Repite. Lo que has escrito, anda mandándolo. Ah, hay un sonido que escuchas. Un chillido, ¿cierto? Hay un chillido que escuchas. Hagamos una grabación. Y hablábamos de esta última estocada que realizaba, pues, la iglesia para que los protestantes empiecen a realizar todas sus protestas ante la iglesia católica. Y eso va a originar pues muchas críticas. Martín Lutero no va a ser el único que va a protestar acerca de la venta de las indulgencias o la forma de cómo la iglesia empezó a recuperar, a recaudar dinero para X cosas, ¿no? Elaborar sus trabajos, etc. Así vamos a tener el surgimiento de los principales movimientos protestantes ante la actitud de la iglesia. A ellos y a este tiempo se le conoce como reforma. ¿Qué piden estos reformistas? Piden
que la iglesia realice una reforma. ¿Me dejo entender? Y la iglesia lo va a tomar su exigencia, o sea, su reforma de estos representantes, Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, la iglesia lo va a tomar como una reforma protestante. Ahí estamos entendiendo. Y la historia universal lo va a conocer como la reforma protestante. Y eso va a estar bien marcado. Esta reforma protestante, ¿no?, viene a raíz de lo que había realizado o había dispuesto el Papa León X, el Papa León X, en el año 1515, ¿no? Y esto prácticamente va a ser lo que va a sacudir la iglesia y va a causar uno de los primeros temblores en la iglesia. Martín Lutero se va a levantar, se va a posicionar como tal, ¿no? Y eso va a permitir pues que no sea bien visto por parte de los monjes y de otros más el querer construir una nueva basílica, hoy en día anterior, como se veía en un tiempo atrás, actualmente como se ve la Basílica de San Pedro, es aquí el centro pues donde está el Papa, ¿no? Y por cierto, acá hay una bóveda donde no cualquiera ingresa, aquí están guardados la historia de la Iglesia Católica. Martín Lutero empieza toda esta reforma, ¿no?, aplicando y planteando lo que ahorita tenemos en pantalla, ¿no?, la justificación de la fe, ¿no? La fe es el único medio para salvar y no las obras. Pedía el sacerdocio universal, quiere decir que cada uno puede interpretar la palabra de Dios, ¿no? Que la iglesia entienda que la única fuente de fe es la Biblia, la única palabra de Dios, y la anulación de algunos sacramentos en el entorno de las 95 tesis de Martín Lutero, que él expresaba. Luego de él va a venir Juan Calvino en la parte de Suiza, y él prácticamente algo similar a lo que Martín Lutero está expresando en su reforma, el calvinismo. Con Enrique VIII, curioso Enrique VIII, porque Enrique VIII es en base a que él busca separarse de su esposa y para casarse con Ana Bolena, una doncella de palacio, y dejar atrás a Catalina de Aragón, pues él define los términos de su futura religión anglicana. Y esto va a ser pues prácticamente un sacudón terrible, porque rompen la iglesia que tenía el monopolio, el control de la unidad católica en toda Europa, se va a ver afectada por estos protestantes. Y estos van a pedir pues que la iglesia católica realice su reforma. Este es el mapa que tenemos de Europa para la época con los protestantes. Tenemos a Juan Calvino, ¿no?, prácticamente por Suecia, por Dinamarca, perdón, a Martín Lutero por esta zona, a Juan Calvino también por este territorio, Lutero por Alemania, Juan Calvino en otros estados como Suiza, París, parte de Francia, a Enrique VIII netamente en Londres, Inglaterra, y todos estos territorios que se van a ir expandiendo y van a ser los centros de la reforma. Y la reforma va a causar pues que la Iglesia Católica realice su contrarreforma. ¿Cómo entiende la historia universal a la contrarreforma? La historia universal la va a entender como tal, la contrarreforma. Pero la Iglesia Católica no la va a considerar como tal. La Iglesia Católica la va a considerar como su reforma. ¿Me dejo entender? Entiende a la reforma, la Iglesia Católica entiende a la reforma protestante, como los protestantes, no como reforma, a pesar de que ellos pedían que la Iglesia realice una reforma. Y la Iglesia Católica, a su accionar en base a las protestas, lo va a entender recién como una reforma. Pero la historia universal lo ve como la reforma y la contrarreforma al accionar de la Iglesia. Quiero que quede eso claro porque al regreso voy a venir y vamos a preguntar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poner fin de la presentación, dejamos de preguntar